Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de En Clase con el Profe Ronald. Soy Ronald Sanabria y como siempre es un placer compartir con ustedes este espacio para aprender juntos sobre derecho probatorio. Hoy tenemos un tema muy interesante. Pónganse cómodos y comencemos la clase. Además de la lógica, la definición de sana crítica trae consigo la idea de que se valora la prueba con máximas de la experiencia y reglas de la ciencia. Vamos a analizar estos dos elementos que tienen rasgos similares, pero algunas también diferencias importantes. Vamos a empezar primero por las máximas de la experiencia, o también llamadas reglas de la experiencia. A mí me parece que para estudiar este concepto deberíamos dividirlo en 6 grandes temas. Los temas son los siguientes. Primero, una aproximación al concepto. Segundo, esta es clave. ¿A qué se refieren las máximas de la experiencia? ¿Cuál es el objeto de análisis? Tercero, la fundamentación. ¿De dónde proviene? Que es una de las grandes críticas a las máximas de la experiencia. Cuarto, su estructura lógica. Esto nos permite comprender mejor el funcionamiento de las máximas de la experiencia. Quinto, su función, también me parece lo más importante. ¿Para qué sirven realmente las máximas de la experiencia? Los abogados, ¿para qué las utilizamos? Y por último, que también es algo fundamental, es cómo evaluamos la calidad de una máxima de la experiencia. Y la vamos a evaluar racionalmente desde la epistemología. De alguna manera, al menos en una clase de derecho probatorio puro y duro, el aspecto político, el juicio valorativo, no me es tan relevante, aunque por supuesto podemos mencionar. Bien, entonces iniciemos a analizar estos 6 puntos, terminamos con máximas de la experiencia y nos pasamos con los mismos puntos para las reglas de la ciencia, para que sean ustedes mismos los que determinen las similitudes y las diferencias entre las dos figuras. El concepto de máxima de la experiencia, una pequeña aproximación y luego volvemos a él cuando veamos los 6 puntos para dar una mejor definición. La idea que hay detrás de una máxima de la experiencia es cómo normalmente, cómo comúnmente ocurren las cosas. Digamos, de alguna manera es la estabilidad con la que los seres humanos actuamos en sociedad. Y a partir de esa estabilidad hablamos de lo normal, de lo probable, de lo razonable. Y con base en eso, con base en ese conocimiento de lo probable, de lo común, hacemos razonamientos sobre cosas nuevas. Entonces, digamos, el primer concepto, la primera aproximación de máxima de la experiencia es la idea de la experiencia común, el sentido común, la forma como razonamos comúnmente. Obviamente esto es una aproximación, ahorita vamos a profundizar mucho más en ello. Segundo punto, ¿a qué se refieren las máximas de la experiencia? Y esto es clave. Las máximas de la experiencia se refieren al comportamiento del ser humano en sociedad. ¿Cómo normalmente, comúnmente interactuamos? ¿Cómo nos relacionamos con las demás personas? ¿Cómo normalmente reaccionamos ante ciertas situaciones? Reitero, el objeto sobre el cual se pronuncian las máximas de la experiencia, el objeto al que se refieren, se centra en el comportamiento humano en sociedad. Aquí es redundante, pero para que quede muy claro. Comportamientos sociales. Tercer punto. La fundamentación, ¿de dónde proviene? En realidad puede provenir de 2 orígenes, de 2 fuentes. Una que sería la ideal y la otra que tal vez no es la ideal, pero es natural que la tengamos en cuenta. La ideal es de datos sistematizados, es decir, de estudios científicos, de experimentación. De alguna manera, si es que la palabra le cabe a lo que hacen estos expertos en ciencias sociales. Hoy en día hay ciencias sociales muy bien estructuradas, como la psicología social, como la sociología, trabajadores sociales, que se han encargado por medio de recolección de datos, de información, de hacer proyecciones de cómo los seres humanos nos comportamos. Y esto ya no es una especulación, sino, insisto, es una inferencia basada en recolección de datos. Y a partir de esa recolección de datos podríamos hacer máximas de la experiencia. Lo bueno de esa fundamentación es que nos permite hacer un control de la calidad de la máxima de la experiencia, porque ya no es
un sentido común, sino son datos debidamente recolectados. Insisto, recolectados por ciencias sociales. El otro posible origen de la máxima de la experiencia es cuando ya no hay datos, porque tal vez los científicos sociales todavía no se han dado la tarea de recolectarlos, pero el sentido común no lo dice. Entonces proviene del sentido común. Pese a todo lo difícil que es definirlo, el sentido común es la corazonada que nos dicen que normalmente así ocurren las cosas. Recuerden esa expresión que yo mencioné cuando dije que cuando dos personas entran a un motel es muy probable que sostengan relaciones sexuales y duran un tiempo prolongado. Lo más probable es que sostengan relaciones sexuales. Esa máxima no viene de la fundamentación, no viene de la ciencia. No conozco que un científico se haya puesto a la tarea de recolectar datos sobre eso. Tal vez lo haya, pero no lo conozco. Pero aunque no lo haya, decimos es lógico, es el sentido común. Es como normalmente ocurren las cosas. Por muchas razones. Primero porque el lugar, el motel, está diseñado estructuralmente para eso. Segundo porque según nuestra experiencia individual, y es no solamente la individual, sino la colectiva, lo que vemos en las películas, lo que nos cuentan las demás personas, podemos decir que es lo más probable. Dicen los teóricos que lo ideal es que tenga una fundamentación científica, pero a mi modo de ver no se puede descartar que el sentido común también sea la base, el origen de una máxima de la experiencia. Entremos ahora a un aspecto que nos puede servir mucho para comprender el funcionamiento de las máximas de la experiencia. Me refiero a su estructura lógica. Vamos a hablar de tres elementos, de tres puntos, de tres temas sobre la estructura lógica. Primero, ¿cuáles son los elementos de la máxima de la experiencia? ¿Cuáles son sus componentes? Segundo, ¿cuál es la estructura lógica de la máxima de la experiencia? Y tercero, ¿cuál es la estructura lingüística? ¿Cómo normalmente los abogados formulamos con las palabras una máxima de la experiencia? A ver, los elementos. Son dos elementos. Siempre va a haber, por un lado, inicialmente, lo que podemos llamar un grupo. Y el segundo elemento es una propiedad o una característica. De alguna manera lo que hace la máxima de la experiencia es atribuirle una propiedad o una característica a un grupo. Esa atribución se hace producto, ya saben, de los datos de la ciencia o producto del sentido común. Un ejemplo, yo digo todas las madres. Ese es el grupo, un grupo de referencia. Propiedad, tienden a ayudarle a sus hijos, tienden a hacer cosas para que sus hijos no sufran, no les pase cosas negativas. Entonces yo a un grupo le asigno una propiedad. O por ejemplo, todos los cucuteños suelen hablar rápido y mover sus manos cuando hablan. Un grupo de referencia, personas oriundas de esta región, una propiedad, mover sus manos y hablar rápido. Resalto, entonces la máxima de la experiencia no se refiere a un sujeto en particular. No es que Ronald Sanabria siempre o casi siempre, porque Ronald Sanabria sería un individuo. Se refieren a un grupo de referencia, se le asigna una propiedad. El segundo tema, es un tema un poco más técnico, es cuál es la estructura lógica de una máxima de la experiencia. A ver, uno podría en principio decir que es una proposición, un enunciado condicional. Es decir, cuando es condicional lo que uno dice es siempre que se presente el grupo, entonces necesariamente la propiedad. Es algo así como un enunciado condicional hipotético, al estilo de una norma jurídica. Pero realmente no es ese, porque la máxima de la experiencia no hay ninguna máxima de la experiencia que pretenda decir que siempre que se dé el grupo, necesariamente la propiedad. O sea que no es una estructura condicional hipotética. Lo que realmente se genera es una estructura que si bien sí establece una relación entre grupo y propiedad, esa relación es meramente de frecuencia. De alguna manera sí es condicional, pero es una condicionalidad no necesaria, sino una condicionalidad de índole de probabilidad o de frecuencia. La idea que hay detrás de la máxima de la experiencia es que siempre que se presente el grupo, habrá buenas razones para considerar
que los miembros de este grupo tengan estas características. Insisto, no necesariamente, pero sí probablemente. ¿Has entendido? ¿Alguien no podría llegar a alegar en algún momento una máxima de la experiencia como en porcentajes, o sea, en bajo porcentaje de probabilidad? O sea, ¿no se puede refutar este término, por decirlo así? Sí, excelente pregunta. Primero un comentario de tipo ético y luego un comentario ya un poco más técnico. Sobre el de tipo ético, realmente la máxima de la experiencia se asocia, hay una línea muy tenue entre lo que puede ser un estereotipo o un prejuicio. O sea, la máxima de la experiencia puede ser la excusa para que un juez o una jueza en su decisión judicial utilice un estereotipo o un prejuicio al momento de evaluar la prueba con el daño que eso genera para darle valor a los elementos de conocimiento. Y por eso hay que intentar diferenciar cuando estamos ante una máxima de la experiencia que nos resulte relevante epistemológicamente hablando, como para que consideremos correcto hacer uso de ella en la decisión judicial. Entonces la pregunta, un poco siguiendo la pregunta que haces, es qué tan conectado debe estar el grupo con la propiedad. Porque si es una mera posibilidad, entonces no deberíamos utilizarla, porque puede ser incluso éticamente reprochable por constituir un estereotipo. Pero además de ser un estereotipo, puede ser epistemológicamente mala porque plantea una mera posibilidad. Esto lo vamos a estudiar con mayor profundidad cuando estemos en evaluación racional de las máximas de la experiencia. Pero por ahora me adelanto. Yo creo que la clave está en pensar qué tan conectado está el grupo con la propiedad. En unos minutos vamos a analizar los tipos de probabilidad o los tipos de conexión entre grupo y propiedad y respondo esa pregunta. Por ahora, permítame continuar con la estructura, con la función y luego vamos a evaluación racional. Pero bien, dio en el clavo. Ese es un punto que hay que reflexionar mucho como abogados. Doctor, en los casos de que el juez decida en la zona crítica y él está entre las máximas de la experiencia y reglas de la ciencia, ¿son determinantes para concluir en un caso? O sea, pueden ser concluyentes. La respuesta es un contundente sí. Pese a todas sus dificultades, las máximas de las reglas de la ciencia son variables fundamentales para asignarle valor probatorio a las pruebas. Cuando veamos el tema de inferencia probatoria, que es el tema del siguiente episodio, vamos a mirar que toda inferencia probatoria, queramos o no queramos, se basa en alguna de las dos y por tal motivo es determinante. Por eso es un tema que le gasto tiempo, si me permiten la expresión, y les pido a ustedes la mayor atención porque sin ellas no se puede valorar la prueba. Es indispensable en la sana crítica hacer. Doctor, buen día. Después de esa magistral explicación, se dice que los jueces fallan en base a la lógica, a la ciencia de la experiencia, ¿cierto? Si bien es cierto, como decía la compañera Carol, la experiencia o esta regla de la experiencia es determinante en ciertos casos, ¿cierto? Porque nos lleva a una conclusión eficiente o real, pero creería que también se puede fallar en la misma. Es decir, se dice que los venezolanos en su mayoría dan cara para robar porque matan a la víctima. Se dice que el colombiano tiende a cubrirse la cara porque solo va a cometer el hurto, pero que el venezolano da cara porque posterior al hurto mata a la víctima. En la mayoría de los casos, pero también hay venezolanos muy buenos que han generado empresa y muchas cosas más en este país. Entonces, esa regla de la experiencia me genera esa duda entre hasta dónde se le puede dar esa gran importancia para poder guiar y definir o llegar a esa conclusión final. Bueno, excelente y obviamente fíjense lo delicado del tema. Primero, hay una indiscutible connotación ético-política de ese tipo de afirmaciones. Obviamente decir los venezolanos, los colombianos, con toda la carga política que ello tiene histórica. Y claro, esas frases las estamos utilizando aquí en esta clase que se está dando en Cúcuta, que es frontera con Venezuela, y lo hacemos de esa manera,
pero tal vez si la frase la utilizáramos en otro país, qué sé yo, en Estados Unidos, en Lima, tendría una connotación distinta porque nos ven como extranjeros a ambos, a los colombianos y a los venezolanos. Pero yo nuevamente voy a profundizar cuando esté aquí en evaluación racional de un argumento basado en máximas de la experiencia, pero por ahora lo digo. Yo lo que les estoy pidiendo desde ya es tratar de dejar a un lado la connotación política ética de esto, que por supuesto es prejuicioso, es estereotipado, pero más bien lo analicemos desde el punto de vista epistemológico. Y que voy a utilizar la misma frase, que no me gustaría utilizarla, pero estoy en clase y por tal motivo no hay que esconder nada. Un enunciado como por ejemplo, los venezolanos, un grupo, le establezco una propiedad. Los venezolanos, primera frase, tienden a cometer delitos. O siempre, casi siempre que están fuera de su país cometen delitos. Yo les pregunto, ¿qué tanto está unido el grupo con la propiedad? Realmente es una mera posibilidad. Puede que sí, puede que no. Ahora, vamos a mirar que hay un tipo de probabilidad que es la probabilidad por representación. Por representación sirve para crear políticas públicas, no sirve para razonar con pruebas. Pero insisto, estoy que me hablo, pero quiero ir en orden. Lo hacemos, deben unos 5 minutos y vamos con el tema. ¿Listo? Adrián. Ahora, ¿cómo normalmente en la práctica profesional jueces, abogados hacen uso del lenguaje para expresar una máxima de la experiencia? Esto incluso las altas cortes cuando explican máximas de la experiencia suelen utilizar esta muletilla. Usualmente trabajan con dos. Siempre que A será B o siempre que A probablemente B. A veces en el probablemente le ponen el muy probablemente, como para hacer una referencia de algo en hipérbole, ¿no? Muy probablemente. Son las dos formas que usualmente he visto que los jueces utilizan para manifestar con el lenguaje una máxima de la experiencia. Yo no estaría de acuerdo nunca con hacer uso de la primera, es decir, siempre que A será B, porque siempre que A será B es una regla condicional hipotética y establece una relación de necesidad. Y una máxima de la experiencia, insisto en esto porque es muy importante, nunca plantea una relación de necesidad. O sea, todo en su justo medio. Si bien se puede criticar una máxima de la experiencia, tampoco se puede exagerar lo que hace. Y nunca plantea una relación de necesidad. Plantea una relación de alta probabilidad. Por tal motivo estaría de acuerdo con expresiones como siempre que A muy probable B o siempre que A probablemente B. De ahí para abajo, expresiones que solamente planteen una mera relación posible, como siempre que A posiblemente B, es un mensaje para decir que es una mala máxima de la experiencia. Porque recuerden que la idea es que la conexión es más probable la propiedad que no. Y por tal motivo la palabra que utilicemos para conectar el grupo con la propiedad debe hacer referencia a esa mayor probabilidad que. Listo, pasémonos al quinto punto y es igual o más importante que todos los anteriores. ¿Para qué realmente nos sirven las máximas de la experiencia de los abogados? Porque hasta ahora pareciera que estamos hablando de algo abstracto. Entonces, bueno, ¿para qué sirve? Tradicionalmente se ha dicho que la función de la máxima de la experiencia es de garantía, garantía de unión, garantía de conexión. Lo que hace una máxima de la experiencia es conectar un hecho probado, un hecho concreto, un hecho individual. Ya ustedes saben a qué me refiero con eso. Que está demostrado y la idea es que la máxima de la experiencia conecta el hecho probado con una conclusión. La idea es que la conclusión es algo que no conocemos, algo sobre lo cual en principio no tenemos, comillas, prueba directa sobre la conclusión. Pero en virtud de la máxima de la experiencia podemos hacer una inferencia y concluir que ello ocurrió. Vamos a poner algunos ejemplos inicialmente fáciles que no tienen que ver con una decisión judicial y luego con ejemplos de decisión judicial. El ejemplo que llevamos, está probado que entraron a un motel, conclusión, sostuvieron relaciones sexuales. ¿Cómo argumentativamente usted saltó de una cosa a la otra? ¿Cómo hizo ese salto epistemológico de la prueba del hecho que si entraron y duraron 2 horas
a que sostuvieron relaciones sexuales si usted no tiene prueba de lo que pasó adentro? Entonces, la forma para conectar argumentativamente hablando es una máxima de la experiencia. Otro ejemplo, que también lo hemos planteado en clase, es una compañera o un compañero llega después de vacaciones, el siguiente semestre, llega con su cuerpo bronceado. No le preguntamos nada porque de pronto no es nuestro amigo, no tenemos la confianza, pero sin preguntarle, nuestro cerebro rápidamente infiere que estuvo de vacaciones en la playa. ¿Cómo argumentativamente hice el salto? Apliqué una máxima de la experiencia. Siempre que una persona, o cuando una persona está bronceada, es porque probablemente fue de vacaciones a la playa. Es una máxima de la experiencia. ¿De acuerdo? Ahora, en el campo judicial hay muchos ejemplos. Vamos a mirar algunos. En materia judicial, pues hay muchos ejemplos. En materia penal, por ejemplo, se habla de el indicio de habérsele encontrado al procesado el objeto hurtado, el indicio de la posesión del objeto hurtado. Entonces, hay prueba de que la persona tenía el reloj, tenía el computador, el celular, que fue objeto de hurto. Un día después, 2 días después, tiempo después se le encuentra el objeto. Entonces, los jueces pueden concluir que la persona fue la que hurtó y lo hacen con base en una máxima de la experiencia. Siempre que el objeto hurtado se lo tiene alguna persona es porque probablemente la persona fue la que hurtó. Obviamente, para llegar a esa conclusión tienen que tener otros elementos de conocimiento, otras inferencias. Pero lo importante es que la forma de conectar ese hecho probado es mediante una máxima de la experiencia. O, por ejemplo, el indicio de oportunidad o de ubicación. Hay prueba de que el procesado estuvo en ese lugar. Por tal motivo, se puede inferir que la persona fue la que cometió el delito, obviamente bajo otros razonamientos. Pero la forma como se conecta se hace de esa manera. Una más. ¿Por qué el Código General del Proceso, por ejemplo, establece la figura de tacha por imparcialidad y dice que cuando se lleva a un familiar como el esposo, el hermano de la procesada, del demandante o el demandado, se le resta credibilidad? Pues realmente lo que hay detrás es una máxima de la experiencia. Hecho probado, el testigo es la esposa del demandado. Entonces, una máxima de la experiencia, la esposa tiende a ayudar a su esposo y hace cosas para que logre los objetivos. En consecuencia, la esposa testigo tiene interés y por tal motivo le vamos a restar credibilidad porque puede ser que esté mintiendo. La forma para conectar argumentativamente es mediante máximas de la experiencia. Bueno, por lo menos en una sentencia yo vi que un ejemplo de máxima de la experiencia es que un campanero pues fue el que le aportó información al autor directo y solo habían hechos e indicadores porque no había un hecho jurídicamente relevante que comprobara eso. Entonces comenzaron a preguntarle a testigos como para que pudiera corroborar información y se dieron cuenta que el campanero estaba muy cerca de ese lugar tomando con el autor directo. Entonces ahí se basó como un hecho de la máxima de la experiencia que asumía que siempre que están en un lugar y que haya como cierta complicidad entre las partes, se asume que había una conexión, o sea que en realidad sí se conocían. Bien, excelente. Eso, digamos, ese caso, detrás del caso hay una pregunta muy interesante en términos probatorios, si se puede condenar a alguien solamente con prueba indirecta. Entiéndase prueba que se refiere a hechos indicadores. La respuesta es que sí es posible. Y se hace, a nivel argumentativo, se hace siempre en virtud de máximas de la experiencia. Lo que pasa es que hay varios indicios y todos van encaminados hacia un mismo hecho. Por tal motivo, como hay tantos y las máximas de la experiencia lo conectan con el hecho, se puede terminar dando por probado. Sí es posible. ¿Bien? Buenos días, profe. Es que la otra vez estaba viendo pues una audiencia respecto y me pareció algo muy curioso de lo que hizo el abogado defensor respecto y mencionando la máxima de la experiencia. Él alegó el delito le están imputando fuga de presos por escaparse, creo que fue de un CAI. El defensor alegó que como máxima de la experiencia la necesidad psicológica del ser humano en busca de la libertad. No, le dieron, pues como se dice vulgarmente, le dieron
el papayazo para irse y el hombre se fue. Entonces me gustaría saber hasta qué punto llega a ser eso una máxima de la experiencia, o sea, hasta qué punto la psicología de buscar la libertad puede llegar a configurarse como máxima de la experiencia. A mí me parece que más que una máxima de la experiencia, lo que el abogado está alegando es un argumento de índole normativo, claro, basado en una generalización, es cierto, en una máxima de la experiencia, pero es de índole normativo diciendo que una persona que esté en esas condiciones, aunque se fugue, no incurriría el delito de fuga de presos en razón a un comportamiento que el abogado denomina natural, ¿no? La tendencia del ser humano a buscar el placer y alejarse del dolor, que en este caso sería la libertad, ¿no? Como un acto, según él lo plantea, natural. El argumento, si lo traemos desde el punto de vista filosófico y psicológico, me parece bueno. Primero, los seres humanos tendemos hacia el placer y nos alejamos del dolor en general. Y puntualmente, en términos de libertad, pues tendemos hacia la libertad. Al menos una libertad de movimiento. Nos importa mucho esa libertad de movimiento. Lo digo al menos porque hay una discusión que los seres humanos realmente nos gusta tener cadenas que nos condicionen el comportamiento. Pero bueno, eso nos pasamos a otro plano. Lo que ocurre es que ese argumento se vuelve normativo, porque el juez y el fiscal le pueden decir como contracara: estoy de acuerdo con usted en términos naturales, pero también hay deberes normativos y hay el deber de respetar la administración de justicia. Y bajo ese entendido, aunque es natural lo que usted está planteando, está el deber de respetar. Y él ya estaba privado de la libertad. En consecuencia, el deber se le imponía, es un deber especial de comportamiento y sí incurre en el delito. Entonces me parece que la discusión se va a un plano normativo y no tanto de máxima de la experiencia, aunque estaría de acuerdo que esa es una máxima, sí, es una máxima, incluso tal vez una máxima que por su connotación de índole es social, entonces se trabaja como máxima de la experiencia. Pero, insisto, para terminar, me parece un problema más normativo que probatorio. Para concluir, la máxima de la experiencia es el instrumento, argumentativamente hablando, para ir de un hecho conocido, de un hecho probado, de un hecho que damos por aceptamos, a un hecho que desconocemos. La máxima de la experiencia nos permite hacer ese ejercicio de saltar de un hecho conocido a un hecho desconocido. Pero ese salto ya no es un salto ciego, sino es un salto epistemológicamente razonable. Bien, pasémonos al sexto y último, en principio, tema que habíamos planteado, que es cómo evaluamos racionalmente la calidad de las máximas de la experiencia. Y yo creo que para explicarlo mejor podríamos dividirlo en dos momentos. Uno, cómo evalúo la calidad de una máxima de la experiencia individualmente considerada. Y dos, cómo evalúo un argumento probatorio o una inferencia probatoria basada en una máxima de la experiencia. Obviamente están relacionadas, pero insisto, para la explicación, para una mejor explicación, podemos dividirla. Si nos ubicamos en la máxima de la experiencia individualmente considerada, creo que para evaluar su calidad, como lo he repetido durante la clase, tendríamos que preguntarnos qué tan conectado está el grupo con la propiedad o característica que le estoy asignando. Cuando digo conexión, ya no es una conexión normativa lógica, sino una conexión de probabilidad. Y aquí, si nos metemos un poquito en el mundo de la probabilidad, hay más por decir, pero lo que me interesa por ahora es decir que habría dos tipos de probabilidad o dos formas para conectarse en términos de probabilidad el grupo con la propiedad. La primera, que es la correcta, que es la idea de mayor probabilidad que. Entonces, sí, es posible racionalmente concluir que siempre que se presente el grupo es más probable la propiedad que la no propiedad o que cualquier otra propiedad negativa que niegue la propiedad asignada, estamos ante una buena máxima de la experiencia. Me explico. Si yo digo siempre que dos personas entran a un motel es probable que sostengan relaciones sexuales, me tengo que preguntar, ¿es más probable la relación sexual a que no tengan relaciones sexuales? Si digo que es más probable, entonces es una buena máxima de la experiencia. Ahora, si digo, es más probable la relación sexual que cualquier otra cosa distinta a la relación sexual, como que se van a trabajar, como que se van a conectarse a una clase, como que se van a ver alguna serie,
si es más probable el acto sexual, entonces estoy ante una buena máxima de la experiencia. Ahora, hay otro tipo de conexión probabilística que es la que no, me parece que no es aplicable en materia probatoria, que es lo que se denomina probabilidad por representación. Y préstenme atención acá. Si yo digo, los perros de raza bulldog probablemente van a sufrir de displasia de cadera, esta enfermedad que hace que la cadera se caiga y que el perrito no pueda sostener sus extremidades traseras y por tal motivo tiene que arrastrarse para poder movilizarse. Seguramente todos hemos visto esa escena, que es una escena muy dolorosa, además porque les duele muchísimo cuando intentan movilizarse. Les pregunto, cuando yo digo perro raza bulldog, probablemente displasia de cadera, ¿yo estoy diciendo que más del 50% de esos animales de esa raza van a sufrir de displasia de cadera? La respuesta es no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que ese grupo de esa raza particularmente es más propensa que cualquier otra raza y que todos los perros en general. No estoy planteando un mayor 50, más del 50%, que sería una mayor probabilidad. Lo que estoy diciendo es que la representación de esa raza es más propensa que otras. Y por tal motivo es más probable que si uno compra esa raza, su perro sufra de eso. Pero no al estilo más de 51%, sino más probable que otras razas o que todos los perros en general. Eso es lo que llaman probabilidad por representación. A mi modo de ver, como esa probabilidad no representa una mayor probabilidad, sino una muestra en comparación a otra muestra, no es aplicable en materia probatoria. ¿Para qué puede servir esto? Para tomar decisiones de índole política, como decisiones de política pública, por ejemplo, o a los actuarios, que son a todos los que trabajan el tema de seguros, también utilizan ese razonamiento. Por ejemplo, por favor, presten atención. Es más probable, voy a decir algo polémico, es más probable que incurra en un accidente de tránsito una mujer que un hombre. O es más probable que los carros de color rojo se vean inmersos en accidentes de tránsito. No estoy queriendo decir que más del 50% de las mujeres manejan mal y que van a incurrir en accidentes de tránsito. No, estoy diciendo que si comparo el grupo mujer con el grupo hombre o el grupo mujer con el grupo personas humanas, el grupo mujer tiende más a accidentes de tránsito. Lo mismo con el carro rojo. El carro rojo suele tener más posibilidad, más probabilidad de que se vea inmerso. Para avanzar, no estoy ante una mayor probabilidad sino una probabilidad por representación en comparación a otros grupos de referencia. Y esto no es aplicable en materia probatoria porque no nos ofrece un buen argumento epistemológico. Ahora, avanzo. Por favor, esto es importante. ¿Cómo evalúo la calidad de un argumento basado en máximas de la experiencia? Ya no la máxima de la experiencia individualmente considerada, sino el argumento completo. Primero tengo que preguntarme si el hecho individual realmente está probado. Debe haber sido probado cabalmente. Porque si no está probado, estoy haciendo un argumento sobre especulaciones o hipótesis, con meras hipótesis. Lo segundo, obviamente, debo identificar la máxima de la experiencia. ¿A qué máxima de la experiencia me estoy enfrentando? Y me tengo que ir a conclusiones y me tengo que hacer dos preguntas. Esto es clave para ganar un caso. Primera pregunta, ¿qué otra hipótesis explica el hecho concreto probado? ¿Qué otras hipótesis alternativas yo puedo formular? La primera hipótesis es el acto sexual, pero yo digo, bueno, adicionalmente cabe, ustedes pueden plantear muchas posibilidades. Fueron a descansar, fueron a ver películas, fueron a ver series, fueron a trabajar, las que ustedes quieran. Entonces, entre más cantidad de hipótesis alternativas ustedes puedan plantear que sean razonables, la conclusión es más débil. ¿Listo? A mayor cantidad de hipótesis alternativas que ustedes puedan plantear, la hipótesis es más débil. Ahora, una vez usted haga el listado de todas las hipótesis alternativas que le sean posibles, tiene que hacerse una segunda pregunta. De las hipótesis alternativas, conforme el sentido común, las máximas de la experiencia, ¿cuál es más probable que las otras? Si usted racionalmente puede decirle a la comunidad, mire, yo no puedo descartar que fueron a descansar, pero es evidente que lo más probable es el acto sexual, usted está ante un buen argumento basado en máxima de la experiencia. Si en cambio usted dice,
yo no tengo razones serias para decir que es más probable que las papeletas que llevaban en el bolso, las 20 papeletas de marihuana, eran para traficar versus que eran para su consumo. Si yo no tengo elementos para seleccionar una como más probable que otra, estoy 50-50. Y si estoy 50-50, la conclusión es débil epistemológicamente hablando. Repito y reitero, ojalá se acuerden de esto para su vida. Para evaluar la racionalidad de un argumento basado en máxima de la experiencia, me hago dos preguntas. ¿Qué tantas hipótesis alternativas distintas a la conclusión que me están planteando puedo ofrecer? A mayor cantidad de hipótesis alternativas, el argumento es más débil. Pero tengo que hacerme una segunda pregunta. Luego, cuando identifico todas las alternativas, me pregunto, ¿yo puedo seleccionar una como más probable? Si selecciono una como más probable y es la conclusión que me plantean, el argumento es bueno en términos epistemológicos. Si en cambio yo digo no, son igual de probables, entonces el argumento es débil y no deberíamos nunca dar por probado el hecho que se está concluyendo. Nos queda entonces ver reglas de la ciencia y vamos a pasar a analizarlo en este momento. Y hemos llegado al final de esta clase. Gracias por acompañarme en este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Si les gustó, no olviden compartirlo y seguir el podcast para no perderse el próximo episodio. Los invito también a consultar los apuntes de clase en rzanabria.co y seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos contenidos. Nos escuchamos la próxima. Hasta entonces.